Soy el pastor Omar Gallardo y mi esposa Alicia Pita. En el día de ayer, a la noche, desapareció nuestra hija Paloma Abigail Gallardo con su amigo Josué Salvatierra. Estamos los padres buscando a los dos. Ella tiene 16 años, él tiene 14 años. No sabemos, no tenemos rastro de ellos para nada. Les solicitamos por favor a todos que nos den una mano, que nos ayuden. Dos jóvenes argentinos, Paloma de 16 años y Josué de 14, desaparecieron el 30 de enero de este 2025 en Florencio Varela, Buenos Aires. Solo 2 días después, un niño de la zona que estaba jugando en el lugar encontró los cuerpos en un descampado debajo de un puente de la localidad de Bosques. Este lugar es conocido por ser bastante peligroso porque está lleno de personas en situación de calle que suelen dedicarse a delinquir, además de vender sustancias ilegales. ¿Quién les quitó la vida de una manera tan salvaje y cruel a estos chicos que todavía ni eran mayores de edad? ¿Acaso vieron algo que no debían y los quisieron callar? Este es un caso que maneja varias hipótesis, entre ellas hasta se dijo que los mismos padres podrían haber estado involucrados. La última vez que se los vio con vida y que se supo de ellos fue el 30 de enero de 2025 cuando ambos, Paloma y Josué, se escribieron por Instagram para ir al gimnasio juntos, algo que lo hacían rutinariamente. Este plan de empezar a ir al gym lo organizaron a comienzos del año, pero el 13 de enero fue cuando, según los registros, ambos se inscribieron para empezar a entrenar juntos. En estos mensajes ellos coordinaron encontrarse en un punto del camino, que era el descampado que mencioné un poco antes. A Paloma no le gustó esto, más todavía con la fama que tenía ese lugar. Cuando Josué le recomendó encontrarse ahí, Paloma le dijo, y cito, «¿Te parece ir hasta ahí? Nos pueden robar o matar». Pero Josué le dijo que él la iba a defender si pasaba algo, a lo que Paloma entonces accedió. Según las últimas imágenes capturadas en cámaras de seguridad de la zona, se los vio caminando por ese descampado, pero no se observaba nada más, simplemente ellos pasando por el lugar. Ellos tenían que llegar al gimnasio como lo hacían todos los días a las 19:30, pero ninguno de ellos fue visto en el establecimiento. Obviamente algo pasó ese 30 de enero camino al gimnasio. En la escena del crimen se encontraron 3 tipos de ADN diferentes, 2 que concordaban con muestras de las víctimas y una más que podría ayudar a resolver el caso. Con las muestras tomadas en el lugar, buscaban entender y descubrir si ese día hubo más de una persona implicada en el crimen de Paloma y Josué. Algo muy loco con este caso es que si uno entra a la famosa aplicación de Google Street View, que te permite ver imágenes reales de calles de diferentes ciudades, y al poner la zona exacta del hecho, se puede ver a 2 hombres conversando. Según se reportó, uno de ellos era Josué, que estaba hablando con un cartonero del lugar. Con este dato todos empezaron a preguntarse, ¿solía Josué frecuentar esa zona? Y si lo hacía, ¿qué relación tenía con las actividades que se llevaban a cabo en ese lugar, que era conocido por la venta de sustancias y actos delictivos? Acompáñenme a conocer todos los detalles de lo que se sabe hasta el momento sobre el crimen de Paloma y Josué. Paloma Gallardo nació el 7 de mayo de 2008 y creció en una familia religiosa compuesta por sus padres Alicia Pita y Omar Gallardo y su hermano mayor Santiago. Sus padres, Alicia y Omar, transmitían mensajes religiosos a través de una cuenta de YouTube y a través de un programa de radio. Omar además oficiaba servicios en un templo donde era pastor. Paloma era una joven creativa a la que le gustaba mucho la costura y la moda. Dentro de su entorno familiar ella trataba de obedecer a sus padres siguiendo sus creencias religiosas. Los padres no estaban de acuerdo con que Paloma tuviera novio, pero igual la dejaron. Es importante mencionar que Paloma y Josué oficializaron la relación 2 meses antes del hecho. Ahora hablemos de Josué Salvatierra, el novio de Paloma, que era casi 2 años menor que ella, nacido el 31 de diciembre de 2010. Josué era fanático del fútbol, especialmente alentaba a su cuadro favorito, que era el icónico equipo argentino River Plate. Él pertenecía a una familia de escasos recursos y muy trabajadora. Josué se destacaba por ser muy estudioso, educado y bastante carismático. Su familia estaba compuesta por sus padres, José Alberto y Carolina, y su hermano mayor, llamado José Adrián.
Cuando esta noticia salió a la luz, muchos empezaron a mencionar que el papá en verdad era cartonero, algo que tenía mucho que ver con esta historia, más con esa imagen de Google Street View, donde se lo veía supuestamente a Josué hablando con un cartonero, pero José Alberto, el padre, desmintió esto. Se sabe que la mamá de Josué, Carolina, es la que estuvo en un principio en mayor comunicación con el abogado por el crimen de su hijo, porque el papá tuvo una complicación de salud. Cuando el papá se recuperó, habló con los medios y dijo que ellos solo darían declaraciones a través de su abogado, además de decir que la policía no sabía nada y que no confiaban en las autoridades. Paloma Abigail Gallardo y Josué Salvatierra eran vecinos, pero también muy buenos amigos y alumnos del quinto y segundo año de la escuela secundaria número 63 de Bosques, en Florencio Varela. Se conocían hace tiempo, pero como dijimos, en los últimos 2 meses decidieron convertir esa amistad de años en una relación oficial. Hasta ahora sabemos que Paloma y Josué se encontraron en una zona peligrosa, fueron vistos por cámaras de seguridad y nunca llegaron al gimnasio. Cuando llegó la noche, y ya era bastante tarde, los padres de Paloma se preocuparon porque ella no solía estar tanto tiempo fuera de la casa. La situación escaló cuando la llamaron, ya que ella no contestó su teléfono. Por si fuera poco, los padres de Paloma recibieron una llamada de los padres de Josué, diciéndoles que su hijo no había llegado a la casa, pero como sabían que estaba con Paloma, decidieron llamarlos para saber si su hijo estaba ahí. Fue así que ambas familias hicieron la denuncia correspondiente. El papá de Paloma hizo una denuncia a través de la línea 145, utilizada también para casos de trata, y los padres de Josué alertaron al 911. Después de esto, se acercaron hasta la comisaría. Durante el proceso de investigación inicial, se analizaron los últimos pasos de las víctimas. Se supo que tanto la familia de Josué como la de Paloma los esperaban en sus respectivas casas antes de las 9 de la noche, horario en el que solían volver luego del gimnasio. Pero esa noche ninguno de ellos apareció. La dueña del gimnasio, el cual está ubicado en las calles Marcos Paz y Kramer, confirmó que ellos ni siquiera se presentaron ese día como era de costumbre. Ella también dijo a las autoridades que desde que se inscribieron ese enero, iban sin falta de lunes a viernes en el mismo horario e iban siempre juntos. Esta mujer también entregó todas las imágenes que tenía de la cámara de seguridad de su local para corroborar su testimonio. La dueña del gimnasio del barrio contó que la mamá de Paloma se refería a Josué como el amigo de Paloma y que al parecer ella no estaba al tanto de que eran novios, siendo que allí todos sabían que eran pareja. Esto lo comentó por si servía de algo para la investigación. También dijo en cierto momento que Josué incluso la inscribió como su novia. Lo cierto es que tanto la mamá como el papá de Paloma tomaban a la ligera la relación que ella tenía con Josué. No lo consideraban realmente un noviazgo, al menos según comentarios que hicieron en los medios y según testigos, así como la dueña del gimnasio. Esto probablemente por las creencias que tenían en su casa. Bastaba ver las redes sociales de la iglesia en la cual el papá era pastor para entender cómo veían ciertas cosas. Existen, por ejemplo, publicaciones donde hablaban de castigar físicamente a personas que ejercían trabajos como la prostitución. Hay entrevistas que son confusas sobre si los familiares sabían o no de la relación de Paloma y Josué. En algunas, fue el mismo hermano de Paloma el que dijo no tener idea de la relación de su hermana con Josué. En otras, como mencioné, estaba la declaración de la dueña del gimnasio. Incluso hay entrevistas de familiares de Josué que aseguraron no saber nada al respecto. Cuando la noticia del asesinato salió en medios, al parecer los familiares aceptaron que ambos estaban en una relación, hasta el punto en el que se referían a Josué como el noviecito de Paloma. El papá de Paloma contó también sobre las últimas horas de su hija. Dijo que ese día ella salió vestida como para ir a entrenar y llevaba solo una botella de agua. Se notaba que no pretendía ir a otro lugar y que iba a volver a su casa. O sea, no tenía ninguna mochila o bolso donde podría tener un cambio de ropa para ir a otro lugar. Según las cámaras, se pudo saber que ese 30 de enero los chicos caminaron por las calles Avenida Calchaquí y Capdevila en esa zona de mala reputación. En ese lugar hay varios terrenos vacíos,
una antena telefónica y también se puede ver el puente de Bosques. Cuando los padres fueron a la comisaría, un agente ofreció llevarlos para hacer un patrullaje en el camino que tomaban sus hijos para ir al gimnasio. Fue allí cuando sucedió algo que llamó la atención tanto del comisario, que iba en la patrullera, como del papá de Josué. Cuando estaban llegando a la zona del puente, donde 2 días después se encontrarían los cuerpos, el papá de Paloma mencionó que su esposa estaba rastreando el teléfono de su hija y que según la señal del GPS, el teléfono aparecía en una plaza cercana, a lo que el padre de Paloma pidió ir hasta ahí. Esto llamaba la atención porque desviaron la zona donde estaban los cuerpos por esta supuesta coordenada que la madre le estaba mandando en ese momento. Obviamente esto no prendió las alarmas hasta días después, cuando encontraron los cuerpos. Esto fue algo que el papá de Josué mencionó a las autoridades y que le hacía sospechar, ya que por culpa de eso no encontraron a tiempo a sus hijos. Además dijo que cuando estaban en esa zona, el papá de Josué vio a unos chicos jugando y quería bajarse para preguntar si vieron algo, a lo que el papá de Paloma le dijo que no, que él y su hijo Santiago iban a bajar para preguntar. Esto fue corroborado por el comisario que estaba con ellos, que justo cuando estaban por llegar al puente, el padre de Paloma aseguró que tenían que ir a la plaza por el tema del GPS. Según lo que dijo Omar, el papá de Paloma, al volver a la patrullera, los chicos en la plaza le dijeron que unas personas subieron a Paloma y Josué a un auto rojo, lo que hizo que sospechara que el caso sería algo referente a trata de personas. Esa noche, en la que salieron a patrullar, la búsqueda no dio resultados, no hicieron el recorrido planeado y no se halló evidencia alguna sobre Paloma y Josué, que en ese momento se creía solo estaban desaparecidos. Fue 2 días después que un niño encontró los cuerpos, les avisó a sus familiares y estos notificaron a la policía. Los cuerpos de los chicos estaban uno al lado del otro, Paloma boca arriba y Josué de costado. Ambos presentaban múltiples fracturas en la cabeza causadas por golpes y en el lugar se halló un gran trozo de asfalto con sangre que inmediatamente se pensó pudo haber sido el objeto con el que les quitaron la vida a ambos. Los cuerpos, como les conté, no llevaban mucho en el lugar, aproximadamente solo esos 2 días que les tomó a la policía encontrarlos. En un primer análisis de la escena del crimen, se consideró que el posible motivo por el cual les quitaron la vida fue para robarles lo poco que tenían consigo ese día, ya que al parecer los atacaron y se llevaron sus celulares y la mochila de Josué. Pero si nos fijamos en las imágenes de seguridad que se presentaron, no se lo ve a Josué con ninguna mochila, lo cual era raro. Se cree que Paloma y Josué entraron a la zona del descampado unas horas antes de ir al gimnasio porque es donde solían pasar rato juntos para que nadie los molestara. Aquí tenemos que decir que al comienzo mencionamos que Paloma tenía miedo de ir a ese lugar, lo cual se corroboraba con los mensajes de texto. Y aunque ellos solían ir a esta zona con mucha frecuencia, Paloma tenía miedo de ir sola. Por eso en los mensajes ella le decía a Josué que no se sentía segura yendo hasta ahí. De igual manera, este es un dato que se menciona en la causa pero que no se sabe si es 100% real. O sea, se asume que ellos iban a ese lugar porque el papá de Paloma no estaba contento con la relación. Entonces ese era un sitio donde podían compartir juntos sin que nadie supiera, y que al parecer lo hacían siempre antes de ir al gimnasio. Hay testimonios bastante fuertes sobre ciertos castigos que Paloma recibía por parte de sus padres. Según declaraciones de compañeros de colegio de Paloma, hubo una situación en la que Paloma le dio un beso a un chico y el padre la castigó rapándole la cabeza. Algo bastante fuerte, más todavía cuando estamos hablando de un adolescente que podría ser objeto de burlas al tener la cabeza rapada. En la cuenta de redes sociales de la mamá, ella compartió varias fotos de su hija con el pelo totalmente al ras, específicamente con fecha septiembre de 2021, lo que confirmaría este testimonio y también dejaría ver lo extremistas que eran y hasta dónde podía llegar el papá de Paloma con sus castigos. Pero volviendo a la escena del crimen, en el lugar se encontraron varios elementos que luego pasaron para análisis porque, como les conté, esta es una zona utilizada como campamento temporal para la gente que no tiene casa y también un lugar donde muchos van a tener relaciones íntimas, porque se encontraron varios profilácticos usados que no se sabía si tenían algo que ver con el caso.
Llegaron a encontrar objetos manchados con sangre, como el pedazo de asfalto o lo que se consideró un pedazo de piedra grande, que fue lo que presumieron era el arma contundente, con lo que les produjeron los golpes y fracturas a Paloma y Josué. Se tomaron también muestras de sangre y de otras sustancias que se encontraron en el lugar, porque sin exagerar, estaba repleto de cosas, parecía un desarmadero. Había restos de electrodomésticos, cables de todo tipo y también lo que parecían ser carpas, una fogata apagada y muchas cosas más. Como la zona es muy peligrosa, también se consideró que capaz ellos vieron algo que no debían, como algún intercambio de dinero por sustancias o algo aún peor, y que por eso acabaron con ellos. La autopsia reveló que Paloma y Josué perdieron la vida a causa de un traumatismo en la zona de la cabeza y que presentaban fractura de cráneo a causa de los golpes, que según los especialistas se prolongaron durante unos 30 minutos aproximadamente. Esto derivó en una hemorragia cerebral que les causó la muerte. Se presume que Paloma y Josué perdieron la vida entre las 9 de la noche y la medianoche de ese 30 de enero. Ni Josué ni Paloma tenían señales de haberse defendido, por lo que al parecer el ataque tomó a ambos por sorpresa, lo que podría indicar que no fue una sola persona la que actuó contra ellos, porque para poder atajar de alguna manera a ambos era necesaria una persona más, o también pudo haber sido un ataque sorpresa simultáneo, que de igual manera debería ser algo que al menos 2 personas realizarían. También se vieron marcas de pisadas en la ropa de Paloma, como si la hubieran pateado en la zona de los hombros. Además de esto, se hicieron otras pruebas para ver si había agresión a nivel íntimo, cosa que se descartó. Ninguno de ellos había sido abusado. Básicamente, les quitaron la vida a golpes y utilizando un pedazo de piedra bastante grande que se encontró en el lugar con restos de sangre. A pesar de tener un informe establecido con las causas de la muerte y los resultados de la autopsia, el papá de Paloma, Omar Gallardo, dijo que le pidió permiso al forense para ver el cuerpo de su hija. Esto no es de extrañar en casos en los que hay que hacer un reconocimiento del cuerpo, pero en esta situación, el padre pidió ver las partes privadas de su hija porque él quería cerciorarse de que no habían abusado de ella y de que su hija era todavía virgen. Omar Gallardo, el padre de Paloma, dijo en una entrevista que había visto moretones en la zona interna de las piernas de su hija, así como también en la parte superior del cuerpo, y que esto le dio a entender que su hija había sido abusada. Él incluso aseguró creer que en este ataque hubo intervención demoníaca, explicando que existen los súcubos e íncubos, que son demonios relacionados con los pecados de la lujuria, uno femenino y otro masculino, que incitan a las personas a tener pensamientos relacionados con lo íntimo. Él mencionó que las personas que atacaron a los chicos tenían estos pensamientos, que por eso abusaron de su hija y luego mataron a Josué cuando trató de defenderla. Tenemos que decir que esto para nada cuadraba con las evidencias encontradas, pero era el pensamiento del padre que obviamente tenía que ver con sus creencias religiosas. El lunes 3 de febrero, los familiares, vecinos y allegados a la familia de Paloma y Josué marcharon para exigir justicia. Se movilizaron sobre la ruta 36 hasta llegar a la comisaría cuarta del distrito. En el proceso quemaron objetos y reclamaron la falta de seguridad en la zona. Una mujer que estuvo presente dijo que su sobrino había sido también víctima 2 años atrás por culpa de la inseguridad en la zona de Bosques. También dijo que la policía tardaba mucho en hacerse cargo y en hacer las búsquedas correspondientes y que cuando por fin las hacen, las víctimas ya están sin vida. Esta mujer era tía de Lautaro Morelo, quien desapareció junto a su amigo Lucas Escalante en diciembre de 2022 y unos días después encontraron su cuerpo totalmente quemado. A Lucas, lastimosamente, nunca lo encontraron. Durante la misma manifestación, un sereno de la zona dijo que varias veces denunciaron que había delincuentes en el descampado que ponían en riesgo la seguridad del barrio. Incluso contó que él mismo había sido víctima cuando pasó por ahí en bicicleta. Le salió un hombre encapuchado que le puso un arma en la zona del estómago y le pidió todo lo que tenía. La policía solía desalojar el lugar y esto ocurrió en varias ocasiones, pero al poco tiempo la delincuencia volvía. Lastimosamente este es un caso no resuelto, pero al ser tan reciente hay esperanzas de encontrar
al o los culpables, pero hay varias hipótesis que las autoridades manejan. Se descartó el tema de abuso en contra de Paloma gracias a los resultados de la autopsia, lo que hace reducir la cantidad de hipótesis que podrían estar manejando. La más mencionada es la del robo que terminó en asesinato. Posiblemente ellos estaban caminando por esa zona, se toparon con unos ladrones, resistieron el robo y terminaron asesinados. La otra que ya habíamos mencionado tenía que ver con que posiblemente ellos habían presenciado alguna actividad ilegal en esa zona. Pudo haber sido referente a sustancias ilegales, o quizás algo peor, referente a trata o abuso, y al haber sido testigos, los eliminaron. También se habló de un auto rojo. Si se acuerdan, unos chicos que estaban jugando en una plaza mencionaron haber visto a una pareja subiendo a un vehículo de ese color. Esto llevó a creer que fue un secuestro express y que luego depositaron los cuerpos en el descampado. Ahora, en un momento se ve en una de las cámaras un auto rojo pasando, pero luego apareció un auto gris que estaba manejando más lento, lo que hacía creer que o ambos vehículos podrían haber estado buscando víctimas o que el auto gris fue realmente el que podría haber estado involucrado. Algo loco de esta escena fue que cuando el auto gris pasó de largo, se pudo ver a Paloma dándole unos estirones en la ropa a Josué, como si fuera que Paloma había visto algo que la preocupó. Pero estas son simples conjeturas, no hay evidencias de un posible secuestro y lo que se encontró en el lugar, como el pedazo de roca con sangre, da a entender que no podría tratarse de un secuestro, sino que el hecho habría ocurrido en el lugar. Vamos a la hipótesis de la familia. Antes de mencionar esto, tengo que decir que todos en este caso son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en ningún momento estamos señalando a estas personas como sospechosas y mucho menos como culpables. Pero es importante contar los hechos así como pasaron. Además, estas son declaraciones de las propias autoridades, lo que hace que llamara mucho más la atención. Para las autoridades hubo ciertas situaciones que pusieron en la mira a la familia de Paloma. El papá fue el que había mencionado que su esposa le había mandado la ubicación del GPS del teléfono de su hija justo antes de llegar al descampado, que fue cuando fueron a la plaza donde supuestamente estaba la localización del teléfono, y ahí se encontraron con los niños que mencionaron lo del auto rojo. Pudo haber sido una coincidencia, pero las coincidencias continuaron. Ya cuando estaban en la plaza, el papá de Paloma no dejó al papá de Josué que fuera a hablar con los niños. Lo tercero que llamó la atención, que se supo mucho después de la investigación, fue que cuando el auto rojo y el auto gris pasaron a la pareja, Paloma se notaba nerviosa, que fue lo que mencionamos hace un rato. Segundos después, un hombre en una bicicleta los había cruzado, en contramano a los vehículos que pasaron antes. Hay sospechas de que este hombre en la bicicleta era el hermano de Paloma, Santiago, y que por eso Paloma se puso nerviosa. Esta hipótesis dice que el hermano luego avisó a su papá sobre lo que vio y el padre pudo haberse acercado al lugar. Les digo la verdad, esta hipótesis a mí no me cierra porque no dan los tiempos. Si realmente era el hermano el que estaba en la bicicleta y avisó a su papá, el padre tuvo que haber llegado a toda velocidad, siendo que Paloma y Josué se irían del lugar si esto realmente hubiera pasado. Esto además me da a entender que las autoridades realmente no tienen mucho y están tratando de apuntar a lo que sea para resolver el caso. O quizás, yo no quiero creer que a pesar de las creencias de esta familia, fueran capaces de hacerle daño a su hija. Incluso llegaron a poner a Omar, el padre de Paloma, como sospechoso. Los padres de Josué llegaron a declarar que no confiaban en los padres de Paloma. Dijeron que no sentían que estuvieran realmente preocupados, casi no hablaron en medios para tratar de buscar la verdad y que todo lo que se encontró, como los mensajes en redes entre Josué y Paloma, fueron hallazgos de la familia de Josué. Por si fuera poco, el abogado de la familia de Josué desmintió también que Omar Gallardo, el padre de Paloma, hubiera visto el cuerpo de su hija. Según esta declaración, solo le mostraron la cara, pero no le dejaron ver el cuerpo entero, contrario a lo que él había declarado en medios y lo que hacía desmentir que hubiera visto señales de abuso, lo que coincide con el reporte oficial de la autopsia. Omar Gallardo llegó a hacer declaraciones sobre el cuerpo de Josué, que en ningún momento vio. Entonces, ¿cómo era posible que hablara y contara qué tipo de heridas presentaba Josué? No sé, este caso es muy extraño porque todo apunta a un asesinato aleatorio, pero no podemos dejar de observar los comportamientos y acciones de la familia de Paloma. Y las cosas en contra de esta familia no terminaron acá.
Se criticó mucho que parecía que Omar Gallardo estuviera promocionando de cierta manera su iglesia. Además, llegó a hacer declaraciones muy fuertes sobre su hija, y cito: "Prefiero que mi hija estuviera muerta antes que viva y abusada", lo cual dice mucho del pensamiento de esta familia. También es importante mencionar que los dos jóvenes fueron asesinados con golpes de piedras en sus cabezas, un método de eliminación física que no aparece habitualmente en casos de narcos. Más bien tiene algún parecido con las lapidaciones, que son ejecuciones públicas realizadas con piedras como una especie de castigo, que además se pueden leer en muchas partes de textos bíblicos. Cuando la hipótesis de Omar como posible sospechoso salió a la luz, se hicieron investigaciones y lo único resaltante que se descubrió fue que el hombre no era realmente un pastor evangélico, o por lo menos no era de manera oficial, es decir, no estaba registrado legalmente, y su templo, la iglesia donde leía la palabra, tampoco tenía los permisos legales para funcionar como tal. Más allá de eso, no se encontró evidencia como para detenerlo. Omar Gallardo criticó que lo hubieran puesto como sospechoso y contó que llegó a recibir amenazas. Finalmente, existe una hipótesis que señala a la policía de la zona. Se habló mucho de la corrupción que existe en esta entidad y que posiblemente son cómplices de las personas que les quitaron la vida a Paloma y Josué. Hay vecinos que incluso dijeron saber quiénes podrían ser los culpables, pero que si llegaran a hablar, los iban a silenciar. Algo que llamaba mucho la atención para creer en esta hipótesis tenía que ver con la supuesta mochila que Josué tenía. La policía dijo que le habían robado la mochila, pero en las cámaras de seguridad jamás se vio a Josué con una mochila, lo que daba a entender que la policía quería hacer creer que fue un robo que salió mal. Otro detalle más que apareció tenía que ver con que hubo un incendio provocado en la zona del descampado, e incluso se dijo que una mujer grabó cuando unos policías estaban quemando algo ahí. La que luego se descubriría era la escena del crimen. ¿Qué exactamente quemaron? No sabemos. ¿Y por qué fue la policía quien lo hizo? Tampoco lo sabemos. Lo último que se supo tenía que ver con un detenido. El 30 de enero, los teléfonos de Josué y Paloma fueron apagados. Se supo que el teléfono de ella fue el primero en desconectarse. Un tiempo después, el código email enlazado al teléfono de Josué se activó en dos fechas específicas, el 10 y el 14 de febrero de 2025. Aquí entramos a la parte técnica de cómo funcionan los códigos email. Esta es una identificación única que tienen los teléfonos, es como un pasaporte o una cédula, que es único en cada dispositivo. Aunque no hay una explicación clara, hay dos posibilidades. O el teléfono de Josué estaba en posesión de otra persona, o alguien clonó el teléfono de Josué, lo cual es difícil de hacer y deja rastros, lo que quiere decir que no tendría sentido hacer esto último. Lo raro fue que en noviembre de 2024, 2 meses antes del asesinato, el código email de Josué estaba activado en dos locaciones simultáneas, una en Florencio Varela, de donde era Josué, y en Río Negro, en donde había sido activado luego del asesinato en esas dos fechas que mencionamos. Lo que sí, las autoridades pudieron identificar al hombre que había hecho esto y lo detuvieron de manera preventiva. Se trataba de Gonzalo Andrés López, de 36 años, de la localidad de Río Negro. El mayor vínculo que luego se encontraría en relación con este sospechoso era que los padres de Gonzalo iban a la iglesia de los padres de Paloma. Aparte, la segunda familia de Omar Gallardo, el papá de Paloma, es de Río Negro. Cuando lo atraparon, él puso todo a disposición de las autoridades, hasta el acceso a sus redes sociales, y según su declaración, él había comprado ese teléfono a través del marketplace de Facebook en agosto de 2024, y en diciembre de ese mismo año lo mandó a reparar y estuvo utilizando otro teléfono mientras tanto, y por eso estuvo apagado hasta febrero, que fue cuando lo volvió a encender. Aquí fue cuando se pensó que quizás era un teléfono clonado, pero también estaba la posibilidad de que el asesino vendió el teléfono de Josué, solo que no cuadraban las fechas según la declaración de este hombre, porque habría comprado el teléfono 5 meses antes del crimen.
Aunque no lo tuvieron en la mira como autor del crimen, sí lo detuvieron por posible encubrimiento, pero fue liberado un mes y medio después al no encontrarse pruebas contundentes. La investigación sobre el caso de Paloma y Josué sigue abierta. Todavía no hay avances con respecto a la identificación genética del tercer perfil de ADN que encontraron en la escena del crimen, ni mayores detalles que pudieran brindar respuestas en este crimen. Tampoco hay responsables directos identificados hasta el momento y el único sospechoso, por posible encubrimiento, este hombre encontrado en Río Negro, ya fue liberado. Este lastimosamente se suma a otros casos que sucedieron recientemente en Argentina y que aún no tienen justicia, como el del pequeño Loan, del que también hablamos en el canal y que hasta hoy en día no hay pistas que ayuden a saber qué fue lo que hicieron con él ni dónde está. Hasta aquí el caso del día de hoy, espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.